¿Sí? Entonces quiero seguir un poco con lo que había predicado la semana pasada mi esposita, tan bella ella, ¿cierto? Estuvo hablando ahí de Colosenses. Quiero invitarla a que se ponga en pie, por favor, para darle honor a la palabra, y vamos a leer ahí en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 9. Así que ahí me acompaña, por favor, en la lectura de la bendita palabra del Señor. Amén. ¿Sí? Bien. ¿Tiene su Biblia a mano? Es importante que la tenga, ¿sí? Ya sea en papel o en medio tecnológico, ¿sí? Yo la prefiero así, a lo antiguo, en papelito, ¿ya? Así que tenga ahí su Biblia a mano. Acompáñame en la lectura. Dice así la hermosa, bendita palabra del Señor. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tome su asiento, por favor. Entonces, la semana pasada, ¿cierto?, esa bella predicadora que estuvo acá nos estuvo hablando en el capítulo 1, ¿sí?, acerca, en este mismo libro, ¿cierto?, de aquellas cosas que significaban andar en el Señor. Y habló de andar como es digno del Evangelio, ¿sí? Y nos mostró ahí, ¿cierto?, por medio de las Escrituras, ¿cierto?, la importancia de cómo es andar digno, ¿cierto?, del Evangelio, de cómo debemos andar en Él, ¿sí?, y de cómo nosotros deberíamos andar sabiamente con los de afuera, ¿ya? Pero es importante que nosotros también podamos ver cómo, porque muchas cosas a veces son abstractas en el Señor, ¿sí? Y muchas cosas para nosotros a veces son complejas, ¿ya? Mire, quiero tratar de explicar esto de la forma más didáctica posible. Muchas veces nosotros nos relacionamos con Dios como si fuera un objeto. Y cuando nos relacionamos con Él como si fuese un objeto, nosotros queremos tratar de comprender su uso y cómo funciona, ¿cierto? Algo así explicaba también mi esposa la semana pasada. Y nosotros creemos que si apretamos en tal tecla, aparece tal mensaje. Y que si bajamos o giramos tal pestaña, entonces Dios responde de tal manera, ¿cierto? Pero no es así, porque Dios no es un objeto y nunca podremos mirarlo desde esa perspectiva. Dios es una persona, es el ser más maravilloso que existe, único, inigualable, incomparable, incomprensible para nosotros. Y no es un objeto. Por lo tanto, nosotros debemos relacionarnos con Dios como una persona, como un ser que nos ama, que ha dado todo por nosotros. Porque ¿cuál es el problema cuando nosotros, ¿cierto?, tratamos de ver a Dios como un objeto? Los objetos en algún minuto nos cansan, los objetos en algún minuto nos aburren, en algún minuto los objetos nosotros los desechamos, porque pasan de moda, porque ya no son la tendencia, porque se depreciaron, porque se desgastaron, porque se agotaron, porque queremos renovarlo, porque apareció algo nuevo. Y eso es lo que muchas veces pasa con Dios. Como lo tratamos como un objeto, entonces cuando ya no funciona como nosotros queremos que funcione, entonces tendemos y queremos cambiarlo por otras cosas. Entonces, como Dios no responde a mis necesidades, entonces a veces yo creo que puedo trabajar un poco más para suplir aquello que Dios no me puede dar.
Wow, creo que solamente a mí me ha pasado eso. Pero qué hermoso saber que estoy lleno de ángeles aquí al lado. Sobre todo aquí en la primera fila. Querubines, serafines. Pero nos pasa eso, ¿cierto? En las predicaciones que hemos estado escuchando, ¿cierto? También el día viernes, Danielita hablaba de la importancia de ser muy transparentes y honestos cuando hablamos de nuestra relación con el Señor. Y eso es así, a veces nos pasa eso. Y a veces también conectamos más con el Señor porque nuestros amigos están muy conectados con el Señor, o porque el lugar donde estamos yendo es el lugar de moda, ¿cierto? Es el lugar donde están yendo todos, o es el lugar más grande, o donde están las cosas que a nosotros nos acomodan. Pero la verdad es que nosotros tenemos que relacionarnos con Dios por el amor que Él nos tiene como personas, no como objetos. Y de la misma forma nosotros debemos responder al amor de Él, amándolo como a una persona. Y eso, ¿cierto? No solamente hará que nosotros andemos o hagamos las cosas porque tenemos que hacerlas, ¿ya? Porque muchas veces nosotros miramos las cosas que tenemos que hacer en el Señor, ¿cierto? Desde la perspectiva negativa, como cosas que son ciertos castigos para nosotros. Cuando hablamos de la obediencia, ¿cierto? De las cosas que estaba hablando el pastor, muchas veces nosotros miramos la obediencia como algo negativo. O sea, tenemos que obedecer a Dios porque es lo que toca. Pero nunca miramos la obediencia como algo de nuestra respuesta al amor que Él nos tiene. Por el solo amor que Dios nos tiene, yo debería ser obediente. Y no debería, ¿cierto?, cuestionarme nada y obedecerle. Por el solo hecho del amor que Él me tiene y por la persona que Él es para mí, yo debería estar interesado en querer conocerle. Porque dígame que aquellos que están casados, que tienen su bella esposa o están con su novia, ¿no les gustaría conocerla más y en profundidad y conocerla a llegar a tal punto, ¿cierto?, de que cuando existen esas miradas cómplices, ¿cierto?, ya sabemos lo que queremos o lo que necesitamos, ¿cierto? O una sola mirada a veces puede, ¿cierto?, traer paz a la vida de alguien. ¿Sí? Entonces, fíjese que es importante poder tener esa perspectiva de quién es Dios, ¿ya? Y en esta enseñanza que quiero compartir con ustedes, quiero mostrarles esos aspectos prácticos, ¿cierto?, de cómo nosotros podemos andar en Él. Fíjese que no es con Él, porque Dios no va al lado de nosotros, Él está en nosotros, Él es en nosotros. ¿Sí? Eso es importante porque a veces nos confundimos. Como es un objeto, pensamos que Dios está acá y lo podemos llevar en el bolsillo. Sí, yo ando con Dios en todos lados, y donde estoy con Dios. Pero en algún momento se me puede olvidar y lo puedo dejar en otro lado. Porque no es andar con Él, es andar en Él. ¿Sí? Entonces, mire, esta iglesia, que también lo mencionó, ¿cierto? Lo mencionaron en las predicaciones anteriores, es una iglesia que no fundó el apóstol Pablo, pero aún así tenía mucho celo, mucho amor de querer conocer a los hermanos, porque alguien que había trabajado con él, ¿cierto?, un fiel ministro del Evangelio, Epafras, ¿cierto?, hizo la obra en esa ciudad y levantó esa iglesia. Y eso ya era importante para Pablo y quería ser responsable de eso. Fíjese que cuando hablamos de esta iglesia, Pablo menciona características muy bellas de esta iglesia. Dice que es una iglesia donde hay amor. Si miramos nuestra casa es algo que podríamos responder. ¿Hay amor en esta casa? Parece que llegó hasta la cuarta fila. ¿Hay amor en esta casa? Es uno de nuestros pilares. Es algo de lo que nosotros debemos estar impregnados. Nuestra cultura, nuestra familia, nuestro ADN. Hay amor en esta casa. Fíjese que otra de las cosas que menciona Pablo en esta iglesia es que ha oído de la fe que tienen en Cristo. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tenemos fe? Ahora llegó hasta la segunda fila nomás, pastor. Vamos a tener que hacer escuela bíblica más intensa. Vuelvo a preguntar, ¿tenemos fe? ¿Sí? Y hemos entendido lo que es la fe, ¿cierto? Sabemos que la fe no es tan solo para que Dios responda a lo que yo quiero. La fe es creer que Él es Dios, aun cuando las cosas no puedan ser respondidas o no sucedan lo que yo quiero. ¿Ya? Entonces el apóstol Pablo menciona 3 cosas muy importantes para que nosotros podamos andar correctamente. Una de ellas, ¿cierto?, es
que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. Y en esto, mis amados hermanos, amada iglesia, sí, quiero compartir lo siguiente con ustedes y quiero que me ponga atención en esto, porque muchas veces es algo tan complejo para nosotros entender y buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es algo. La voluntad de Dios no son cosas. No existen voluntades de Dios. La voluntad de Dios es alguien. Y ese alguien es Cristo. Ese alguien es Cristo, su hermoso Hijo, el amado, aquel que dio su vida por usted, por mí y por todos. Es Cristo. Entonces, cuando Pablo dice, les estoy escribiendo porque quiero que sean llenos, 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 y yo creo que le faltó ahí al escritor poner miles de llenos, del conocimiento de su voluntad. Y no está hablando de que tengan una cabeza más grande para que se llenen de libros, de materia, de conceptos, del conocimiento de su voluntad, porque no es un objeto, es una persona, es Cristo. Entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo y nos metemos en quién es Cristo y podemos pensar en quién es Cristo, entonces estamos siendo llenos del conocimiento de su voluntad. Y eso, ¿cierto? Nosotros tenemos que tomar la conciencia de vivir, de andar, ¿cierto?, sabiamente con los de afuera, en Él, y conocer su voluntad, pero tenemos que mirarlo desde esa perspectiva, que es Cristo. Entonces esto no se trata de cuántos cursos usted puede hacer, no se trata de cuántas sesiones de un discipulado pueda tener, no se trata de cuántas cosas usted pueda adquirir para estar llenos del conocimiento de su voluntad, porque Él es Cristo, y solamente cuando nosotros estemos en Cristo estaremos siendo llenos de su voluntad. Ahora, ¿qué significa eso? Que cuando usted quiera hacer la voluntad de Dios, todas las cosas las debe poner a los pies de Cristo. Y eso, en términos sencillos, mis amados, nos ahorraría miles de problemas. Porque es tan sencilla la ecuación, es tan sencillo resolver ese problema. Porque yo lo decía una vez que también toqué este tema en otra iglesia, le decía, ¿cuántos jóvenes a veces llegan a preguntar, a consultar al pastor, a mentores, líderes? Pastor, ¿esta niña será la voluntad de Dios para mi vida? Por favor, nadie me mire, y después de esta predicación me tiene que seguir amando, ¿ya? La camarita que tiene por ahí arriba lo está grabando, después lo hablaremos en secreto, ¿ya? Entonces, y llegan los jóvenes preguntando, ¿será este joven, esta señorita, la voluntad de Dios? Y resulta que el joven fuma, resulta que el joven no quiere a Cristo, resulta que el joven o la señorita no quiere ir a la iglesia, no tiene principios morales, resulta que la señorita quiere hacer cosas indebidas antes del matrimonio, o el joven. Y la pregunta es, ¿pero estará en la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que Él sea mi compañero de vida? Si lo viéramos a la luz de esta palabra, ¿eso está en Cristo? Hay pocas respuestas. Porque muchas veces nosotros nos queremos justificar delante del Señor. Es que si yo lo evangelizo los voy a ganar y voy a hacer de él un varón de Dios. Va a ser tremendo predicador. Pero la verdad es que andar en el Señor y hacerlo de forma práctica es complejo, pero las respuestas son muy simples. ¿Están las cosas en la voluntad del Señor? ¿Será que ese trabajo, para que los jóvenes no se sientan atacados, será ese trabajo la voluntad del Señor? ¿Cierto? Y llegamos justificándonos delante del pastor. Sí, pastor, me van a pagar 3 veces lo que gano. Voy a poder traerle un mejor diezmo, lo voy a poder invitar a comer, lo voy a sacar de vacaciones. Y empezamos a dar un montón, ¿cierto?, de argumentos. La pregunta es que muchas veces esas cosas nos desconectan del Señor, porque nos impiden estar con la iglesia, nos impiden hacer nuestro ministerio, nos impiden hacer vida de iglesia. ¿Será que ese trabajo es la voluntad del Señor?
¿Y sabe dónde está la segunda parte de esto? Es que eso es responsabilidad suya y mía, porque el Señor no va a responder eso por usted, porque ya conocemos a Cristo. O usted no conoce a Cristo, porque si no conoce a Cristo hacemos un llamado, pastor, y todos nos convertimos. Entonces las cosas, cuando están en la voluntad del Señor, ¿cierto?, son fáciles de discernir. No necesitamos que venga una voz a decirnos: sí, ese es tu trabajo, tómalo. No, no es eso. Yo tengo que evaluar y decir: ¿será que ese trabajo me va a desconectar del Señor? ¿Me impide hacer mi ministerio? ¿Me impide hacer mi servicio? ¿No me deja ir los domingos? ¿No puedo diezmar? ¿Será que esas cosas necesitan que alguien venga del cielo a revelárnoslas? Por eso Pablo, fíjese que está diciendo: yo sé que ustedes son todos llenos de amor, porque cuando nos vamos nos comemos a abrazos, nos despedimos y no nos queremos ir, y compartimos, y que la bebida, y que el jugo, y que la hamburguesa y la papa frita, y no nos queremos ir, y compartimos, y estamos ahí abrazándonos. Pero para muchas cosas nos falta ser llenos del conocimiento de su voluntad, y eso solamente tiene que ver con que usted y yo nos llenemos de Cristo. No es otra cosa. No tiene que ver cómo usted o cuántas veces venga a la iglesia. No tiene que ver con lo que usted haga. No tiene que ver con lo que usted dé. No tiene que ver con nuestro esfuerzo. Tiene que ver con Él. Es Cristo en nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pablo en esta misma carta. Dice: por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La pregunta que tendremos que hacernos ahí es: ¿cómo hemos recibido al Señor? Porque a veces no hemos recibido al Señor. Nosotros creemos que solo venir a la iglesia y listo, está el problema resuelto. No, si yo llevo 25 años viniendo a la iglesia, ¿cierto? Y una vez me acuerdo ahí que estábamos hablando con Julita, que apareció una persona y le dice: no, yo llevo 40 años sirviendo al Señor. Pero parece que cada vez que hablaba no mostraba nada de Cristo. Era solamente ir a la iglesia. Algunos piensan que solo es venir a la iglesia. Otros piensan que recibir al Señor es solo hacer una oración, y el resto del problema le queda a Dios. Y otros no saben que tienen que recibirlo. Si usted está en esa categoría, entienda que debe dejar que el Señor entre en su vida. Y si solamente hemos hecho una oración, hay harto de nuestra responsabilidad por hacer, para que podamos vivir conforme al Evangelio, andar dignamente, como Él espera que nosotros andemos, y que podamos llevar el Evangelio a todos aquellos que no conocen. Porque eso es parte de la gran inefectividad que a veces la iglesia tiene. ¿A él? Pero si yo lo veo en el trabajo, yo sé cómo es. Allá es otro. Y aquí, Entonces debemos ser llenos de la voluntad de Dios, mis amados, porque cada decisión que usted y yo tomemos siempre debe ser puesta a los pies de Cristo. Y ojo, no se trata de que usted ponga su decisión o lo que va a hacer a los pies de Cristo para decir: lo puse y lo hago. Debemos esperar la respuesta que Él nos dé. Muchas veces escuchamos: no, si yo oré al Señor. Pero que lo hayamos orado al Señor no significa que Dios lo aprobó. No significa que Dios nos dio: sí, hágalo, vaya. No significa eso. Seguramente Dios, ¿cierto?, está en silencio, porque Él espera que usted y yo, como hijos amados, que hemos crecido, que tenemos fruto, entonces podamos tomar una decisión correcta y podamos avanzar en eso. ¿Sí? ¿Me puede decir amén a eso? Lo veo como un poco... Allá al fondo están vendiendo chalecos antibalas y cascos, si necesita alguno. Entonces fíjese que parte de la vida cristiana depende mucho de nosotros y no de tanto lo que Dios pueda hacer, porque quiero decirle algo: Dios ya lo hizo todo. Dios ya lo hizo todo. ¿Qué más puede hacer usted
¿Qué más puedo hacer yo si Él ya lo hizo todo? Dio a su Hijo por una sola vez y para siempre, para morir en esa cruz, morir, resucitar y ser glorificado y perdonar todos nuestros pecados. ¿Hay algo más que nosotros podamos pedirle a Él que le haga? ¿Hay algo más? Entonces, la pelota, ¿en qué lado de la cancha está? En la nuestra. Y esto no tiene que ver con cuánto tiempo usted lleve en el Evangelio. Esto es hoy, en el hoy, y de aquí para adelante. Entonces, el llamado del apóstol Pablo es ese, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Si hay algo de lo cual usted y yo tendremos que ser llenos, no es de hamburguesas, no es de asados, no es de papas, es de Cristo. Es de Cristo. Es de Cristo. Si tuviéramos que vaciar todo lo que tenemos en nuestro cuerpo para llenar de Cristo, tendríamos harto espacio para llenar. Uy, no hubo ni una amén ahí. Todo top model. Entonces, fíjese, tenemos que ir dejando ciertas cosas para ser llenos, ¿verdad? Porque nos dice que Él nos va a llenar. Es una demanda hacia nosotros. Es una demanda para nosotros. ¿Qué dice el apóstol? Sed llenos. Nos dice Dios les va a llenar una y otra vez. Dice, sed llenos. Tiene que hacer su esfuerzo, hermano. Tengo que hacer mi esfuerzo de ser lleno de Cristo, de poder mostrar al Señor. Si no, ¿cómo? Porque Él no lo va a hacer. Y no es que no quiera, es la demanda que nosotros tenemos. Si Él ya vino, como se lo decía, y murió, nosotros somos los que tenemos que ser llenos de Cristo. La pregunta es, que le dejo a usted como una tarea para la casa, es qué va a hacer para poder ser lleno de Cristo. Ya vienen los días de ayuno, creo que es una hermosa oportunidad para que usted busque el ser lleno de Cristo. Y no días de ayuno para estar buscando que Dios le responda a la deuda, que Dios le responda al nuevo trabajo, porque eso Dios lo va a hacer, ya lo hizo. Sino que sea la oportunidad de que usted y yo seamos llenos del Señor, llenos del conocimiento de su voluntad. Eso es. Entonces, cuando usted diga, quiero hacer la voluntad de Dios, ¿qué es? Cristo. ¿Qué es la voluntad de Dios? Cristo. ¿Será la voluntad de Dios que haga esto? Péselo. Si está en Cristo, entonces es la voluntad de Dios. Y si no está, no lo es. Y no lo haga. No lo haga. No busque ajustar eso a la voluntad de Dios. Sencillamente no lo haga. Eso significará que tendrá que renunciar a ciertas cosas, tendrá que desechar algunas otras, cambiar a otras. Pero esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Lo segundo que el apóstol Pablo menciona aquí, ¿cierto? Para esta hermosa iglesia de Colosas, dice que aparte de que sean llenos del conocimiento de su voluntad, ¿cierto? En toda sabiduría. Entonces, ¿cómo a veces nosotros podemos ser sabios si no tenemos a Cristo? ¿Ya? Porque a veces nosotros queremos ser sabios, pero buscamos principios, ¿cierto?, de liderazgo, principios de coaching, principios, ¿cierto?, de cómo lo hicieron en la industria, en la empresa. Pero ¿cómo nosotros podemos ser sabios? La sabiduría, desde la perspectiva bíblica, como sale aquí enseñado, ¿cierto?, y como eran para los judíos, la sabiduría tiene que ver con el observar, con el mirar, con el abrir nuestros ojos para ver el entorno en el que estamos y ver las cosas que nos rodean. Porque yo puedo estar aquí y decir, estoy lleno del Señor, y chocar siempre con este parlante. Y me vuelvo a parar acá y vuelvo a chocar con el parlante. Pero soy un hombre lleno de la voluntad de Dios y vuelvo a chocar con el parlante. Y no estoy mirando lo que está sucediendo acá. Y yo le estoy diciendo, y soy lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, y vuelvo a chocar. Porque nos falta mirar, ser sabios. La sabiduría venía por la observación, por mirar aquellas cosas, aprender de ellas. Y le insisto, estas tres cosas que Pablo está hablando a esta iglesia son cosas que usted y yo tenemos que hacer. No serán cosas que Dios va a hacer en medio de nosotros.
son cosas que usted y yo estamos demandados. El ser sabios es una demanda en su vida. Me quedé solo, pastor, ahora sí. El ser sabio es una demanda en su vida y en la mía. ¿Qué significa eso, mi amado? Que usted tiene que abrir los ojos, aprender a ver, aprender de sus errores, aprender, ¿cierto? A veces, ¿cierto? Como decía una antigua canción, tropezamos de nuevo con la misma piedra. Y tropezamos de nuevo con la misma piedra. Y tropezamos de nuevo con la misma... Porque no miramos. Entonces, muchas veces, fíjense, somos poco sabios. Cosas prácticas. Pastor, es que me cuesta tanto dejar la pornografía. Es que abro el celular y aparece la bendita página. Bueno, sea sabio. Usted ya miró eso, se dio cuenta que al abrir el celular aparece la página. Déjelo. Déjelo de lado, apáguelo, regálelo. No, el iPhone 8 recién, no le sirve. Lo voy a hacer retroceder. Entonces, fíjese que ese tema de la sabiduría tiene que ver con cómo nosotros observamos. No es que yo tengo problemas con mi carácter, pastor, peleo. Pero mire, ¿qué es lo que le hace gatillar la pelea? ¿Qué es lo que nos hace gatillar la pelea? Observemos las cosas. No, pastor, es que yo tengo esta debilidad. Entonces siempre ahí me pasa esto, que cuando me junto con mis compañeros, empieza el cagüín, el chisme, y empiezo a pelar y a criticar. Sea sabio, entonces no se junte con ellos. Sea sabio. Es más provechoso que se coma el plato de lentejas solo que comerse el banquete con muchos. Pero tenemos que ser sabios. Tenemos que aprender a observar esas cosas. No podemos tropezar siempre con las mismas piedras. No podemos darle énfasis a esas cosas. Debemos ser sabios. El libro de Santiago, sí, y no le voy a pedir ahí ayuda multimedia porque no se lo di, pero el libro de Santiago dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala. Y dice Dios que le dará abundantemente todo lo que necesita. La pregunta es, ¿dónde está la responsabilidad nuevamente? ¿En Dios o en nosotros? Yo le pregunto, ¿a alguien le falta sabiduría? ¿Y qué nos está pasando que no la pedimos? Que no le decimos al Señor, Señor, dame sabiduría para poder resolver este tema. Pero como vemos a Dios como un objeto, entonces muchas veces queremos que Dios, ¿cierto? Señor, quita ese pecado de este lugar. Y queremos que Dios borre la página. Queremos que Dios eche a perder este bendito celular. Queremos que aparezca un ladrón y lo robe. No, hermano, usted sea sabio, vaya y apáguelo. Y si tiene que resetearlo, resetéelo. Pero no puede ser que por cosas, ¿cierto?, que están en nuestro alcance, en nuestra mano, sigamos equivocándonos. Podemos ser llenos del amor de Dios, ser llenos de fe, pero no estar llenos del conocimiento de su voluntad y no ser sabios. Hay mucha gente afuera que es sabia, que sabe hacer como las cosas, y esos son súper fáciles de evangelizar, porque solamente que conozcan a Cristo ya son sabios. Sin embargo, muchos de nosotros que ya tenemos al Señor, pucha que nos cuesta ser sabios con algunas cosas. Sabios, miren, lo cotidiano de la vida, esa es la sabiduría oriental, lo cotidiano de la vida. Si yo le preguntara, ¿cuántos llegan tarde al trabajo? No voy a mirar a nadie. Pero ¿cuántos llegan? ¿Sabe que eso es? Porque usted sabe que en algún minuto se le produce el taco, el tráfico, las cosas. Y lo ve todos los días sabe que si sale a las 7:10 llega tarde, todos los días sabe que si sale a las 7:10 sale tarde. Hermano, salga 10 para las 7, 5 para las 7. Son cosas prácticas, ¿o no? Pareciera hacernos muy espiritual, pero fíjese que el conocer a Dios es sencillo.
Es simple. No tiene que ver, a lo mejor te dice, es claro, como sabe teología, sabe hebreo, griego y no sé cuánta cosa, dijo, para él es fácil. No tiene que ver con eso. Usted puede saber todas esas cosas y no vivir en este ambiente, y no vivir en esa dimensión, porque no tiene que ver con eso. Tiene que ver con amar al Señor como un ser, y ser sabios. Y ser sabios. Y la sabiduría se puede buscar. Usted cuando busca al Señor, busca ser lleno del conocimiento de su gloria, busca la sabiduría de Dios, aprenderá a observar la vida de otras cosas y de otra forma. Porque ¿sabe lo que va a terminar pasando? Es que cuando usted vea a las personas en sus errores, cuando usted vea a las personas en sus flaquezas, en sus debilidades, lo que usted verá entonces es la falta de Cristo. Cuando usted vea a su compañero que roba, cuando usted vea a su compañero que no trabaja bien, cuando usted ve a su compañero que falta y hace tantas cosas incorrectas en su trabajo, entonces usted ya no verá otras cosas, ya no verá a Satanás, ya no verá la carnalidad, no, lo que verá es la falta de Cristo. Y en nosotros debería nacer esa pasión de querer compartirlo, de decirle, ¿sabes qué? A ti te falta esto que yo tengo. Yo era igual que tú, pero apareció Cristo en mi vida y Él la transformó. Eso es ser sabio. Sabio no es pedirle al Señor que saque a esos compañeros carnales, a esos compañeros que no conocen a Cristo. Eso no es sabio. Más sabio es que nosotros pidamos la dirección correcta, el plan, la forma, el método de poder presentarle a Cristo, de trabajar, no de presentar una religión, de presentarles a Cristo. Y eso usted lo hará con su propia vida, con su forma de ser, siendo lleno del conocimiento de su voluntad, siendo sabio. Andad sabiamente con los de afuera, fue lo que nos enseñaban la semana pasada. ¿Sí? Y el último punto, ¿cierto?, que toca aquí el apóstol, que me parece muy interesante porque es un tema que pocas veces es tratado en el mundo de la iglesia, es que Pablo les dice que sean inteligentes espiritualmente. Porque ¿saben, mis amados? Tenemos un concepto a veces tan errado que creemos que cuando llegamos a la iglesia y conocemos a Cristo, como que Dios nos hace llegar la sangre hasta acá nomás. Entonces aquí ya no hay pensamiento. Aquí ya no pensamos las cosas, porque todo es espiritual, ¿cierto? Y cuando nos acercamos y conversamos, ¿cierto?, y solamente vemos las cosas espirituales, nos vemos nuestras alas, nos vemos nuestras aureolas, vemos nuestra gloria. A algunos ya le he cortado la ala yo. Pero no somos carentes de inteligencia espiritual. Porque fíjese, si usted está ya lleno del conocimiento de su gloria, es sabio, y aparte de eso usted le suma un gramito de inteligencia espiritual, entonces es un cristiano en potencia que puede transformar la ciudad. Y como recién estábamos hablando de ese avivamiento que estamos viendo en nuestro lugar, bien el Señor podría provocarlo en Chile. Bien podría provocarlo en nuestro pasaje, porque a veces nosotros nos falta tanta sabiduría que a veces queremos que Dios llene un estadio. Pero ¿por qué Dios no podría comenzar transformando nuestro pasaje? ¿No podría comenzar transformando el piso de nuestro edificio? ¿Por qué necesitamos que cambie toda una universidad y Dios no puede afectar mi curso? Y es porque nos falta sabiduría y perdemos el foco de lo que estamos haciendo. Entonces Pablo también le dice, mire, yo quiero que usted sea inteligente espiritualmente. Ser inteligente significa que todo lo que usted ha recibido, que todo lo que usted ha aprendido, ahora lo tiene aquí guardado, ¿cierto?, en su mente, que no es pecado, en su mente, ¿cierto?, lo procesa su corazón, ¿cierto?, y puede vivir espiritualmente. Entonces necesitamos ser, ¿cierto?, creyentes que piensen, que razonen lo que están viviendo, que vean las cosas. Entonces necesitamos ser inteligentes espiritualmente. ¿Y qué significa ser inteligente? Que usted tiene que ser, ¿cierto?, más activo en las cosas que está pasando. Usted tiene que ser protagonista de aquellas cosas que está viviendo. No puede ser que usted sea un ser pasivo. Nos hemos equivocado al creer que Dios, al tener el control de mi vida, Él requiere que yo esté quieto. No, es que Dios
dirá cuándo yo me voy a mover. Es que Dios dirá cuándo debo avanzar. Dios dirá cuándo yo debo retroceder. Eso, mis hermanos, es carencia, es falta de inteligencia espiritual. Porque si yo ya soy lleno del conocimiento de su gloria y soy una persona sabia, entonces sé lo que tengo que hacer. Sé cómo debo hacerlo. Sé cuándo debo hacerlo. Sé dónde debo hacerlo. Sé por qué debo hacerlo. Y sé hasta cuándo debo hacerlo. Porque yo soy inteligente. Dios no me dio esto solamente para sacarme notas para el colegio, la universidad, el instituto. Dios me dio esto para ser inteligente, como su diseño. Es parte del diseño de Dios que nosotros seamos inteligentes. Mire lo que dice Romanos 12. Tenía varios versículos para compartir, pero mire lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, o sea, a la forma de vivir. A eso se refiere con siglo, no está diciendo cronológicamente en tiempo, sino que a la temporada en la cual estamos. No os, ¿cierto?, conforméis. Fíjese, esto es cómo usted es inteligente espiritualmente. Aquí, ¿cierto?, si usted se fija cómo está escrito, inteligencia espiritual, entonces se dará cuenta que es algo que usted tiene que hacer. No dice que Dios va a venir a colocar, ¿cierto?, hambre, pasión, deseo, ganas. No. ¿Qué dice Pablo a los romanos? No se conformen. Ustedes no se conformen. Dios no va a venir a ponerle inconformismo. Ustedes tienen que ser los inconformes. No se conformen. No se conformen. Si usted está lleno del conocimiento de su voluntad y está lleno de Cristo, entonces sabe que usted no se puede conformar con las cosas de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Sí? Ahí se como una palabra interesante que es metamorfosis, ¿cierto? Del original metanoia, que quiere decir que aquello que se transforma nunca más vuelve a ser igual que como era, ¿cierto? Un ejemplo para que usted, ¿cierto?, yo me pueda explicar, el caso de la mariposa, ¿cierto? La oruga se transforma en mariposa y la mariposa no puede volver a ser oruga. Se transformó una sola vez y para siempre ya no puede volver a hacer lo mismo. De la misma forma, fíjese, nuestra forma de pensar debe ser transformado. No puede ser que, siendo inteligentes espiritualmente, volvamos a pensar como pensábamos ayer. No puede ser que como pensábamos la semana pasada estemos pensando ahora. Pero ¿cuál es nuestro problema? Que no, es que esto es espiritual, hermano. Entonces, mientras Dios no nos hable, no nos diga y no cambie las cosas y no haga nada, porque siempre lo hemos hecho así, entonces seguimos donde mismo estamos, haciendo las mismas cosas y nada nuevo se produce. Pero cuando entendemos esto que Pablo le está diciendo a los romanos, que no debemos conformarnos con esta forma de pensar, de entender, sino que debemos ser renovados constantemente, porque nos dice que vamos a ser renovados una sola vez. Vuelvo a leer, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Nos dice transfórmense una sola vez. Dice, siendo transformados constantemente. Por eso lo que ustedes hoy no puede hacer mañana. Debe crecer en su inteligencia espiritual. Debe crecer en la llenura del conocimiento de su voluntad. Debe crecer en ser sabio cada día más. Un poquito, pero debe crecer, no puede ser lo mismo. Amén. Entonces fíjese, volvemos, ¿cierto? Aquí vamos a terminar de amarrar este versículo con lo mismo que estábamos viendo al comienzo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, ¿cierto? Aquí no dice que le vamos a sumar a lo que ya tenemos, ¿cierto?, sino que lo vamos a renovar. Renovar significa cambiar, ¿cierto?, poner algo nuevo. O sea que lo que estaba acá, ¿cierto?, es desechado para sacarlo y colocar algo nuevo. A eso se refiere.
Entonces tenemos que estar dispuestos a eso. Es un ejercicio, mis amados, que como iglesia debemos hacer. Renovarnos en nuestra forma de pensar, ser inteligentes espiritualmente. Si alguien estudia en el instituto y se saca puro 75 o anda ahí nomás, eso es una foto, hermano. Y si pasa el curso bien, es más importante que usted sea inteligente espiritualmente, porque usted podría sacarse un 100 y aprobar y ser el mejor alumno, y al día siguiente reset y no hubo inteligencia espiritual, solo conocimiento. Es un desafío para todos nosotros, porque tenemos que estar atentos a aquello que nos dice su palabra cada día. Por eso el andar en el Señor, andar constantemente, cotidianamente, en el día a día, en la cocina, en el pasaje, en el almacén, en la universidad, en el trabajo, es constante. El andar en el Señor no es acá, en parte es acá, pero también es en todos los lugares donde estamos. ¿Ya? Entonces fíjese, ¿para qué necesitamos esto? Ser renovados en nuestro entendimiento, en nuestra forma de pensar, para ser creyentes, inteligentes espiritualmente, para que podamos comprobar. Porque a veces hemos hecho de este versículo algo medio romántico, ¿cierto? Queremos comprobar la buena y agradable voluntad de Dios. Pero es como medio, ¿cierto? Como que no se puede sentir realmente. Pero fíjese que cuando somos, ¿cierto?, llenos del conocimiento de su voluntad, sabios, ¿cierto?, inteligencia espiritualmente, entonces sí podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios entonces? ¿Quién? ¿Quién es la buena voluntad de Dios? Entonces la buena voluntad de Dios ya no tiene que ver con cosas. La buena voluntad de Dios ya no tiene que ver con quién es mi jefe, quién es mi empleador, quién es mi compañero, quién es mi vecino, la situación que estoy viviendo. Puede que haya momentos de dolor, de sufrimiento, y los tendremos que vivir, pero no tiene que ver con la situación. Tiene que ver con que usted y yo, siendo tan inteligentes espiritualmente, en medio de todas esas situaciones, entonces sabemos que Cristo está presente. Sabemos que Cristo está presente. Y es Él, no es otro, es Él. Que cuando nuestros compañeros en el trabajo están haciendo cosas malas o están atentando contra nosotros, Él está ahí, es Cristo en nosotros. Que cuando estamos sufriendo una pérdida, es Él quien está en nosotros. Y podemos comprobar su buena voluntad. Que cuando estamos viviendo esas enfermedades, esos momentos complicados en nuestra vida, esas carencias, es Cristo, está ahí. Él es la buena voluntad. Porque en medio de toda esa aflicción, usted puede ver lo bueno, usted puede ver lo agradable y usted puede ver lo perfecto. Si le va a dar un aplauso al Señor, estamos desafiados en este año, hermanos, a crecer como creyentes, a vivir una vida cristiana distinta. Vendrán tiempos complejos, tiempos difíciles, y no podemos seguir viviendo de la misma manera. No podemos caminar y andar de la misma forma. En el mundo constantemente están viendo cómo avanzar, cómo cambiar las cosas, cómo renovar, cómo poder darle satisfacción a su vida mediante cosas, mediante objetos. Pero la satisfacción de nuestra vida, la plenitud de nuestra vida es Cristo. El ser llenos del conocimiento de su voluntad. Todo esto, mis hermanos, y con esto quiero ir cerrando, tiene que ver con lo siguiente. ¿Cierto? Dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No como un objeto, sino que como una persona. Que usted pueda saber que siempre es Cristo. Ese fue el diseño de Dios. ¿Para qué?
porque aquí va a estar el desafío para este año, hermanos. Ya quedan 10 meses y vendrán hartas cosas complicadas, otras muy buenas, por cierto, también. Y en cada una de ellas podamos estar fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos, en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No importa lo que vaya a pasar este año, no importa cómo venga la economía, no importa cómo vengan las cosas de este mundo, persecuciones, política, guerras, debemos ser tan llenos de la voluntad del Señor, debemos ser tan sabios en nuestra forma de conducirnos y caminar tan inteligentemente, espiritualmente, que en el medio de cualquier cosa que estemos parados, debemos estar fortalecidos. Debemos estar fortalecidos. No dice la Escritura que las cosas no nos van a golpear. Dice que vamos a estar fortalecidos. Y en eso, hermanos, es donde debemos pararnos, para caminar y andar como es digno de aquel que lo dio todo por nosotros. Póngase de pie, mi amado hermano. Quiero pedirle ahí donde está que pueda cerrar sus ojos. Vamos a orar al Señor. A veces nos falta tanto, hermano. A veces creemos estar tan avanzados en todo lo que hacemos y creemos que tenemos tanto, pero en realidad es mucho lo que nos falta. Tenemos que tener el corazón correcto para pedirle al Señor que nos dé todo aquello que nos falta. Ser humildes, sencillos, no soberbios. Quiero pedirle que cierre sus ojos ahí y oremos al Señor. Si a alguno le falta conocer su voluntad, si por alguna razón usted ha estado conectado con alguna iglesia, con algún lugar, en función de solamente lo que usted hace, o solamente por sentirse pleno y satisfecho en su vida personal, que su oración el día de hoy sea ser lleno del conocimiento de Dios, de poder conocer a Cristo, que Cristo le pueda ser aparecido en su vida una vez más. Si por alguna razón no hemos sido sabios, que Dios pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento para mirar con sabiduría aquellas cosas que nos rodean y poder entender cómo conducirnos. Y si en algunas cosas hemos tropezado 1, 2, 3 veces, este sea el año donde dejemos de tropezarnos. A lo mejor nos trastabillaremos con muchas cosas, pero dejaremos de tropezar. Ya no tendrá que recogernos Dios, seguiremos avanzando. Y si alguno de nosotros no ha sido inteligente espiritualmente, que Dios nos pueda dar eso, la capacidad de ser inteligentes, de poder avanzar, de pensar en Dios, de creer todo lo que Dios tiene para nosotros, saber que Él nos ama, que es su gracia, que es su favor sobre nosotros, que cuando usted sea un hijo inteligente espiritual nunca tenga el temor de saber que Dios lo dejó, sino que siempre se sienta amado, saber que Dios nos ama, saber que si usted le abrió su corazón a Él, lo dejó entrar, Él nunca renunciará a su vida. Eso es ser inteligente espiritualmente. Saber que aunque muchos quieran atentar contra su vida, Dios le guardará. Eso es ser inteligente espiritualmente. Saber que aunque la economía está quebrada, Dios siempre será su provisión. Eso es ser inteligente espiritualmente. Saber que aunque nadie más te ame, Él te ama. Eso es ser inteligente espiritualmente.
Y si a alguien o a alguno de nosotros de los que está acá nos ha faltado eso, oremos al Señor para que Dios pueda trabajar en nuestro corazón en esta tarde ya. Padre, le damos gracias, Señor, por su bendita palabra. Señor, solamente hemos actuado en fe y en amor tantas veces, Señor. Y nos ha faltado ser llenos del conocimiento de su gloria. Poder saber que todas las cosas son en Cristo, para Cristo, por Cristo. Señor, oro por la vida de mis hermanos, para que puedan ser llenos del conocimiento de su gloria. Señor, que puedan ser movidos a querer ser llenos. Señor, y si alguno ha tenido falta de sabiduría, Señor, que lo que dice su palabra en el libro de Santiago, Señor, sea realidad hoy sobre nosotros. Si alguno está falto de sabiduría, Señor, hoy se la pedimos. Dénosla, Señor, abundantemente, para que nuestro carácter, nuestra forma de vivir y tantas cosas, Señor, sean corregidas en nuestra vida. Señor, permítanos abrir nuestros ojos para mirar, para observar, para entender, para no equivocarnos, Señor, con las mismas cosas cada día. Ayúdenos, Señor, con eso. Denos, cumpla su palabra hoy, Señor, en nosotros. Y denos abundante sabiduría. Señor, y si nos ha faltado inteligencia espiritual, Señor, si hemos sido pasivos, quedados, Señor, si no hemos entendido lo que usted hizo por nosotros, su hermosa obra, Señor, hoy traiga esa inteligencia sobre nosotros. Señor, que cuando pensemos, no pensemos en otra cosa que no sea Cristo, que no sea otra cosa que pensar en su amor, en su gracia, que no sea pensar, Señor, en la obra que usted hizo por nosotros, por tanto, Señor, que derramó en nuestra vida, por habernos sacado, Señor, de las tinieblas y habernos colocado en la luz admirable. Señor, que esa inteligencia pueda quitar temores, Señor, de nuestra vida. Temores de abandono, Señor, de fracaso, de que no servimos, de que fallamos, sino que por medio, Señor, de esa inteligencia espiritual nos podamos sentir amados, retribuidos, hechos familia en usted, Señor. Señor, gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad, el privilegio, la honra, Señor, de poder compartir la palabra con mis hermanos. Señor, oro para que esto sea una semilla en la vida de ellos y de fruto en su tiempo, en su momento, Señor. Que hayan hermanos que se vayan transformados a sus casas. Y si alguno había, Señor, que no le conocía a usted, sepa el desafío de amarle y de servirle, y que pueda correr a sus pies y recibirle, Señor. Gracias, Señor, le doy en el nombre de Jesús. Amén.